Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al nuevo programa de Pinamar News. Como todos los jueves, estamos aquí haciéndoles compañía a través de la pantalla de Canal 2 del PIN TV. Y comenzamos este primer bloque con una persona que tiene por estos días la responsabilidad de ser la presidenta del Consejo Deliberante de nuestra ciudad y que este día viernes, con motivo del 24 de marzo, fecha tan dolorosa para los argentinos, quisimos invitarlas porque justamente el Consejo Deliberante va a tener esta responsabilidad, ¿no?, de recordar ese momento. Gracias, Mercedes Taurizano, la presidenta del Consejo Deliberante. Gracias, Sergio, por la invitación. Sí, efectivamente, nosotros todos los 24 de marzo hacemos una sesión especial donde recordamos aquel triste momento, hace ya 41 años, y además aprobamos una resolución que todo el Consejo Deliberante, por supuesto, consensuó para emitir a los medios y a la ciudadanía. Y me parece que estamos en un momento muy particular y en un día muy particular, no ya para recordar aquel momento que pasó hace tantos años, sino en este momento como para empezar a pensar en una sociedad con menos odio, con menos enfrentamiento, con menos grieta. Porque aquel golpe del año 76 fue un golpe cívico-militar. No fueron solo los militares los que tomaron en ese momento el poder sacando un gobierno democrático. Hubo todo un caldo de cultivo, de violencia, donde la sociedad, inclusive muchos de los ciudadanos argentinos, pedían ese golpe de Estado. Y lo que hoy me parece tenemos que empezar a reflexionar, más allá de lo que se sigue pidiendo, justicia y pensar en tanta víctima en ese momento por parte del Estado. ¿En qué podemos hacer cada uno de nosotros para empezar a convivir sanamente, sin violencia, sin odio, para no volver a generar un caldo de cultivo? No digo ya para que haya un golpe militar, que creo que está superado, sino para aceptar la democracia. Nosotros estamos viviendo en democracia. Y eso es algo tan importante para valorar, que tenemos la posibilidad de votar cada 2 años, que tenemos, por supuesto, también el derecho a reclamar, a hacer paros, huelgas, pero sin violencia, sin discursos que generen enfrentamiento. Porque la violencia siempre engendra más violencia. Me parece que este 24 de marzo es un momento sumamente oportuno como para reflexionar, y aquellos que tenemos una cuota mayor de poder, mínima, pero un poquito más de responsabilidad, tanto políticos, funcionarios como periodistas y todos aquellos que influyen en la sociedad, empezar a pensar que tenemos que acordar, dialogar, hablar y pensar en la próxima generación. Los chicos hoy son los que están sufriendo esa violencia que los adultos estamos ejerciendo unos contra otros. Vos sabés que ayer te preguntaba, ¿no?, sobre este tema, si hemos superado nosotros los argentinos justamente este periodo, porque da la sensación como que llega esta fecha, esta jornada y nos transformamos, ¿no? Y vemos como que volvemos en cuestión de minutos de vuelta a esos tiempos oscuros, ¿no? Por el otro lado decimos, no va a volver nunca más, pero siempre lo tenemos presente. ¿Vos creés que la sociedad lo ha superado esto o le cuesta, digamos, hacerlo? Yo creo que nos cuesta ponernos en el lugar del otro, escucharnos. Yo con mea culpa también, y tal vez porque estoy un poco más grande y por ser docente, estoy sufriendo muchísimo esto que está pasando hoy. Y me parece que es un momento ya no para hablar nuevamente de todo lo que nos pasó en ese momento, sino en el presente y en lo que nos espera en el futuro. El nunca más creo que sí está en nosotros arraigado. No queremos más eso que nos pasó, y creo que no va a volver otro golpe de Estado, ni un Estado
que cometa las atrocidades que cometió ese Estado en el 76. Pero no está bien nuestra sociedad, porque lo vemos en los comentarios en las redes sociales, en las marchas. Las marchas, los paros, las huelgas, que son absolutamente legítimas, y hay que, por supuesto, seguir defendiendo ese derecho de los trabajadores, no se traducen después en el discurso en lo que verdaderamente tenemos que pedir. Esos discursos que escuchamos, no podemos ser ingenuos y están sumamente teñidos de política y de odio. Entonces, si podemos reflexionar en este 24 de marzo, que no vuelva a pasarnos aquello, que no volvamos a caer en esa diferencia y en esa división por ideología, por odio, por resentimientos. Si podemos dialogar, si podemos encontrarnos en un camino común. Por supuesto que cada uno pensando lo que quiere, porque estamos en democracia, cada uno con su ideología y marcándola en el momento que debe marcarla, pero con otra actitud. ¿Qué ejemplo les estamos dando hoy a los chicos para nuestra próxima generación y lo que viene? ¿Cuál es el ejemplo? ¿El ejemplo de la extorsión para conseguir algo? ¿El ejemplo de abandono al alumno y al chico para entregarlo a esta sociedad ignorante y que no es libre? Como docente fui formada en esa escuela que al alumno no se lo podía abandonar, en ninguna circunstancia. Caíste en la escuela pública. La escuela pública. Digo, como dice el presidente. Pero es que la escuela pública es lo que está hoy deteriorada, pero no hoy, desde hace años, porque lo viví. Viví durante el ejercicio de mi docencia el deterioro de la educación pública. En el momento que nosotros estudiábamos, el que iba a una escuela privada o era muy rico, o era el que estaba desechado de la educación pública porque lo habían expulsado, porque no se adaptaba. Entonces, era como un estigma ir a la educación privada, porque la escuela pública era lo mejor que teníamos. Pero hoy no es así. El que puede hace un esfuerzo para mandar a sus hijos a la educación privada, pero no porque sea mejor, sino porque van a la escuela los chicos. Entonces, Pero ¿de quién es la responsabilidad? Porque ahí, a ver, todos hacen responsables a los maestros, después hacen responsables también a los padres. Hay una ausencia total del Estado ya desde hace bastante tiempo. Los únicos que no son responsables en esto son los chicos. Por supuesto. Y todos hemos estudiado durante Pero la años. La responsabilidad en este caso pasa pura y exclusivamente por el Estado, quien debe dar las soluciones a los docentes. O sea, estamos viendo una sociedad que está en un choque pobres contra pobres, hacemos responsables a los docentes que no van a trabajar, cuando los docentes con buen criterio están, digamos, protestando por algo que entienden que es justo, y para mí lo es realmente, que es una mejora salarial. Y esto, vos decís, hace tiempo que se viene con esto. En la época de Carlos Saúl Menem en presidencia, me acuerdo que se vanagloriaba el aumento salarial que habían dado los docentes de $100, que eran 100 pesos, que no era nada realmente, pero que estaba dentro de los estándares internacionales. Pero eso no pasaba por ese tema, sino pasaba por otra cuestión. Entonces, estamos viendo de que... es legítimo, Sergio, es legítimo. El paro totalmente es legítimo. No, es legítimo, es legítimo el reclamo. No hay que, digamos, desviar el objetivo desde mi punto de vista. Y desde mi punto de vista, el que elige ser docente tiene por encima de todo la responsabilidad de educar al alumno y de no abandonarlo a la ignorancia. Si no, no elegís esa profesión, pero porque estoy formada en esa escuela. Entonces, yo creo que es legítimo el reclamo por un mejor salario, pero no podemos abandonar a los alumnos a una sociedad que necesita cada vez más que la escuela los contenga. Y la escuela pública, que es la escuela
de los que menos recursos tienen. Ujú. Entonces, creo que el inicio de la charla también se puede unir a esto. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para que estos chicos hoy, esta generación que se está gestando, sea mejor que la que nosotros tuvimos? Y tenemos mucha responsabilidad los dirigentes en esto. El diálogo es fundamental. Entonces, podemos hablar de una mejora salarial, pero ¿va a mejorar la educación pública la mejora salarial? Porque esta metodología de pedir más sueldo y de hacer paro y de conseguir algo más de lo que se gana, la venimos viviendo desde hace muchísimos años. Pero hay realmente una reflexión respecto de qué sociedad queremos para el futuro, porque también en la pobreza más extrema, lo que tenemos que inculcar es que a ese chiquito que está naciendo en un hogar pobre, si le damos educación y la misma línea de largada que a todos los demás, va a ser seguramente un ciudadano mucho más libre, independiente y con mejor futuro. Y hoy se está descuidando justamente la educación pública, la educación de los que menos tienen. Y esa responsabilidad que tiene sin ninguna duda el Estado, también la tiene la dirigencia y también la tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos. Los periodistas, los políticos, los papás, los maestros, los médicos, los policías y pensando en los chicos, que es lo que nos va a hacer una sociedad mucho mejor. Bueno, aparte de esto también está bueno de que haya hoy día este tipo de, si se quiere, llamémoslo confrontamiento, para mí no lo es, pero bueno, eso se está dando, cosa que en la época del gobierno militar no se daba, que es un poco el leitmotiv de la charla de hoy, ¿no? Exactamente. Recordar el 24, las cosas que nos pasaban y lo que vivimos ahora, ¿no? Que gracias a Dios podemos hacerlo, podemos levantar la voz y podemos decir lo que pensamos, cosa Exactamente. que en su tiempo era imposible. Y eso es lo que hay que defender, la democracia. Se vota cada 2 años. Entonces, no quiero hacer una polémica de este tema, pero cuando yo veía ayer que se repartían guardapolvos en la marcha, como docente, sinceramente me daba muchísima tristeza. Cuando veía remeras que decían paritaria y la figura de un helicóptero, eso me daba también mucha tristeza, porque es lo que no tenemos que aceptar, más allá de que es justa el reclamo y la paritaria, pero lo que tenemos que pensar es en una educación mejor, en una actitud diferente respecto de lo que pretendemos como educadores o como sociedad. Reclamarle al Estado, pero mejor educación, porque también tiene que ver con el salario, sin duda, pero si se aumenta el salario y hoy se pagara muchísimo más de lo que se está inclusive reclamando, no mejoraría la educación pública. Sí, está bien, pero el Estado... Solo irían los chicos a la escuela. Lo que está haciendo el Estado es un recorte general en todo sentido, ¿no? Yo entiendo esto de que también hay que darle herramientas a los docentes para capacitarse, porque hoy día criticamos de que los chicos no salen o no están aprendiendo como se debe, y apuntamos a los maestros. Pero los maestros necesitan las herramientas que le dé el Estado como para poder hacer la capacitación si se quiere y poder mejorar, avanzar en este sentido. O sea, hay un denominador común en esta historia y el Estado somos todos. No es que estamos hablando de una parte nomás, somos todos. Por supuesto. Lo más saludable sería, sí, que se ponga el gobierno por un lado y los gremios por el otro a dialogar, a charlar, a resolver este problema, porque esto no puede terminar así, digamos, estar en Pampa y la Vía, estar meses, semanas sin dando clases, cuando hay toda una sociedad de pibes que necesitan que los contengan, como vos bien decís. Ahora, es el único futuro que tenemos. Lo que yo veo acá de que quien no está aflojando justamente es el gobierno. Ese es el problema entonces, y de ahí que cada vez estamos viendo y creyendo más conflictos sociales de todos sentidos. Esta semana también lo hemos visto con los judiciales. Lo hemos visto 2 semanas atrás con el tema de los bancarios. No sé la semana que viene lo que va a pasar con los sindicatos municipales, porque también en Pinamar tenemos nuestros problemas.
A ver, lo único que es no un tenemos tema, que ¿no? ser, lo único que no tenemos que ser, Sergio, es ingenuos. Acá hay una carga política muy Sí, importante está y están bien, aprovechando sectores políticos. Y pero el Ejecutivo también es pero, político. pero sin duda, ¿Viste? lo Cuando el que gobierno yo nacional te dice que hasta un 18%, un 19%, ahora estirar un 23%, pueden darle aumento salarial. Cuando te encontrás con que ahora el mes de abril aumenta el gas un 23%, me parece bueno, no, no tiene, digamos, Sergio, razón de ser. ¿Viste? todo lo que nos está pasando hoy ya lo hemos vivido inclusive. Sí, Lo total. que sí hemos vivido es que estos reclamos sistemáticos y que van increyendo no han llevado a la solución del problema. Era Einstein el que decía a iguales conductas, iguales resultados. Bueno, a ver, 24 de marzo, hace 41 años que tuvimos este golpe atroz que nos marcó tanto políticamente y socialmente, que fue tan doloroso. Bueno, reflexionemos qué metodología y qué actitud vamos a tener de ahora en más. Porque esto que hemos hecho en reiteradas oportunidades y durante tantos años no nos ha llevado a la solución del problema. Tal vez haya que pensar en otra metodología donde no dejemos de lado nuestra ideología, nuestro reclamo, nuestra actitud, pero que seamos capaces de reflexionar que con esta conducta vamos hacia más violencia, menos resultados positivos y una sociedad que no va a encontrar la salida. Y la salida, lo dice una docente que en realidad seguramente represento a tantas docentes, varones y mujeres, que pensamos que la única salida que tiene un país, una nación, la patria, es la educación. Chucky, mañana entonces la sesión, ¿a qué hora va a ser? Mañana a las 11 de la mañana, esperamos a todos los vecinos que nos acompañen, porque queremos que justamente sea una sesión y una jornada de reflexión para ver cómo encaramos de ahora en más el futuro. Conocemos el pasado, sabemos cómo es el presente, pero tenemos que encontrar una salida para el futuro. Chucky, gracias. Gracias a ustedes, a vos como siempre, Sergio. Gracias por Muchas todo. gracias. Seguimos con más Piramar News después de esta pausa.